Hola con cada uno de ustedes, es una alegría poder compartir el repaso de la lección de la escuela sabática de esta semana. Todo el trimestre estamos estudiando el libro de Gálatas y el título para esta semana es Los dos pactos, así que vamos a estudiar los dos pactos. Vamos a desarrollar nuestro bosquejo y antes de poder comprender el mensaje de esta semana, debemos tener en cuenta de que la sección de estudio, que es Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31, comprenden la última exhortación de Pablo a los Gálatas sobre el tema que ya ha ido desarrollando. Es la última amonestación de Pablo antes de despedirse y dejar algunas recomendaciones. Por lo tanto, necesitamos comprender qué es lo que Pablo dice en esta primera parte. La próxima semana vamos a ver la segunda parte del mensaje de Pablo. Necesitamos saber algunas cosas. Número 1. El pacto es un contrato vinculante. Si nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17, vamos a encontrar que la creación y la relación de Dios con su creación era muy diferente a la que es hoy en día. Dice el versículo 16 y 17. Y Dios, el Señor, mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comieres de él, ciertamente morirás. Entonces, nosotros debemos considerar el concepto del pacto. Dios tiene un vínculo con su creación. Cuando Dios crea a Adán y Eva, los crea con un vínculo. Dios tiene un vínculo con su creación. Mientras todo es perfecto, la obediencia no es ningún problema. Recordemos que en la creación todo era perfecto. El pecado rompe el vínculo con el Creador. Por lo tanto, el Creador recurre a un pacto para establecer un vínculo entre Dios y su creación. Porque a través de la desobediencia, este vínculo fue roto. Este pacto, este vínculo, se hace a través de la sangre del Cordero. Es por ello que después del pecado, Adán y Eva pierden sus vestimentas de santidad y son vestidas con las pieles de un cordero. Simbolizaba de que nosotros, cuando Jesús ya venía aquí a la tierra, íbamos a ser vestidos con la santidad de Jesús. Interesante. El pacto es el mismo, pero los componentes cambian. El pacto siempre fue el mismo. Dios es un Dios que quiere relacionarse con su creación. Dios es un Dios que se vincula con su creación. Pero cuando este vínculo se rompe, algunos aspectos cambian. Pero Dios no abandona al ser humano. Dios le ofrece un vínculo, un pacto, para que el ser humano pueda nuevamente tener un vínculo con el cielo. Y no sé si te habrás dado cuenta, pero lo que nos vincula, el puente entre el hombre pecador y nuestro Dios creador, es Cristo Jesús. Segundo aspecto. La alegoría es una representación en la que las cosas tienen un significado simbólico. Gálatas capítulo 4, versículo 24 dice: esta es una alegoría, porque estas mujeres representan dos pactos. Uno es el pacto del monte Sinaí que engendra hijos para esclavitud. Este es Agar. Entonces, Pablo aquí utiliza una representación perfecta para poner como ejemplo todo lo que ha estado diciendo. Es necesario comprender que el ejemplo de Abraham, Sara y Agar es una alegoría que resume de manera práctica todo lo que Pablo ha ido diciendo. Tercer aspecto, la obediencia es la naturaleza del pacto. Y vamos a volver a leer el texto de Gálatas 4:24. Esta es una alegoría porque estas mujeres representan dos pactos. Representa el cumplimiento por sus propios medios, con su propia fuerza, de la promesa, lo cual muestra su desconfianza en Dios. Mientras que Sara representa la confianza de Abraham en Dios a través de la obediencia.
Un hijo es nacido por esfuerzo humano, es decir, confianza en Dios más esfuerzo humano. Un hijo es nacido por esfuerzo humano, es decir, desconfianza en Dios más esfuerzo humano. Ismael. Mientras que el otro hijo es nacido por intervención divina, es decir, confianza en Dios más obediencia. La lección nos dice que en el Sinaí el pueblo se comprometió a obedecer a Dios, pero no confiaron en Dios para lograr este objetivo. Mientras que en el Edén, Adán y Eva no tenían problemas para obedecer, ellos desconfiaron de Dios. Es por ello que en el libro de Jeremías, la ley en el corazón tiene un sentido de interiorizar la confianza, es decir, confiar en Dios para obedecer. Y este es el mensaje, es el sentido del mensaje de Pablo para esta semana. Entonces podemos ver el propósito de Dios al escribir sus leyes en nuestros corazones es que tú y yo interioricemos la confianza en Cristo Jesús. No hay otra manera de poder nosotros ser parte del pacto si no confiamos en Jesús. Necesitamos confiar en Jesús. Nuevamente, haciendo una recapitulación, Adán y Eva obedecían, pero no confiaron. El pueblo de Israel se comprometió a a obedecer, pero no confiaron en Dios para lograr ese propósito. Pero Dios en Jeremías quiere escribir en nuestros corazones, quiere colocar en nuestros corazones la confianza en Él. Esto es muy importante. Vamos entonces, después de estos 3 aspectos, ¿qué debemos hacer? Número 1. Comprender que nuestro Dios es un ser que se vincula con su creación y que estaremos por siempre vinculados con Dios a través de la sangre de Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Un Dios que cuando ve a su criatura en peligro, en perdición, no lo abandona, sino busca la manera de atraerlo nuevamente hacia Él. Número 2. Reconocer el esfuerzo de Pablo, no por acusar o decir la verdad solamente, sino también por usar todos los medios para presentar el Evangelio. Pablo no se limitó a explicar, Pablo buscó la manera, utilizó recursos literarios para que sus lectores comprendieran el verdadero mensaje. Qué interesante. ¿Qué más tenemos aquí? Número 3. Considerar que para obedecer, primero necesitamos confiar. Para obedecer es necesario confiar y para confiar necesitamos conocer. Israel había perdido el conocimiento de Dios. Por lo tanto, no confiaba. Solo cumplía lo que las normas decían. Y lo peor de todo fue que no reconocieron a quien les fue enviado. El motivo de su obediencia, el motivo de su orgullo nacional, el motivo de las normas que habían impuesto. No pudieron reconocer a Jesús porque ellos no conocieron a Dios a través de las leyes. Tenemos que ser cuidadosos de no caer en ese peligro. Finalmente, ¿cómo hacerlo? Número 1, no rechazando todas las oportunidades que tenemos de establecer un vínculo con nuestro Dios, a través de ayunos, a través de vigilias, a través de cargos, a través de las responsabilidades. Dios nos llama, Dios quiere tener un vínculo. No podemos tener un vínculo más fuerte con el televisor, con la computadora, con las redes sociales, con el novio, la novia, con el esposo, la esposa. Nuestro primer vínculo debe ir con Dios. Porque primero con Dios, una vez que estamos en relación con Dios, nuestra relación horizontal va a fluir. Primero es la oración vertical y luego la relación horizontal. Siguiente aspecto. Número 2. Usando todos nuestros recursos para hacer entender el Evangelio que nos ha sido dado. No basta con predicar, no basta con entregar. Necesitamos que ese Evangelio sea comprendido. Pablo nos enseñó eso. Y finalmente, dejando de juzgar por las apariencias y resaltando los motivos. Esto nos llevará a amar al pecador y luchar contra el pecado.
Cuando nosotros resaltamos lo exterior, el adorno externo, entonces vamos a tener muchos motivos para juzgar y criticar. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tú y yo comprendamos los motivos. Si hay una persona que habla groserías, si hay una persona que comete errores, si hay alguien que está haciendo cosas que no son correctas, no es porque quiere. Es probablemente porque hay un dolor en el corazón y nuestra labor como cristianos es libertarlos de esa opresión. Que Dios te acompañe, que Dios te bendiga y pueda ayudarte cada día a lograr esta función, que es librar del pecado, predicando el evangelio que Cristo nos ha dado. Nos vemos hasta una próxima semana.